¿Qué es? La emergencia, que es la... Ahí sale un mensaje, bien, que se empezó a grabar. La emergencia ocupacional, que se decretó en diciembre del 2019, antes de la pandemia, ¿eh? Porque el desempleo en Argentina superaba los 2 dígitos, y hoy obviamente es mayor. Luego vino la pandemia en marzo, agregó a la doble indemnización que establece la emergencia ocupacional, le agregó la prohibición de despidos y suspensiones. Tenemos una ley que en el 2012 fue modificada y pasó a tener un montón de sanciones por el empleo no registrado que le van a comentar las chicas, Claudia y Miriam, en el transcurso de la presente disertación. Y esto se suma a una cuestión que, independientemente de la política, estemos de acuerdo o no, con la política que aplica el gobierno de turno respecto a estos temas, es un dato que, incontrastable de la realidad, que existe un gran desempleo estructural en la Argentina. Y el desempleo estructural, aquí yo les copié y le pegué a varios de las noticias que pude recolectar al respecto. El desempleo estructural es aquel desempleo que las personas, a pesar de querer trabajar, no pueden acceder a los puestos de trabajo. Hoy hablamos, se habla del efecto Toyota, ¿no? O sea, había un debate respecto a todas las personas que, queriendo acceder al puesto de trabajo, no están calificadas, también por el impacto de la tecnología. Y en el agro, el impacto de la tecnología es algo que se suma imperiosamente y rápidamente a la formación de los empleados. Les cuento anecdóticamente, eh, hemos recibido, por ejemplo, con Claudia, compartimos asesoramiento, no solo en las asociaciones del INTA, sino también compartimos otros clientes, algunos grandes, otros medianos, muchos productores, y al principio del año pasado recibimos planteos de que, por ejemplo, los mixeros de un tambo se sentían observados porque la balanza del mixer estaba conectada al Wi-Fi y permanentemente la empresa le monitoreaba los kilos y la calidad del alimento que le estaban dando a la hacienda. La cuestión que tienen que ver con la cosecha, con la siembra, con el ensilaje de forrajes, todos, cuando irrumpa una cuestión tecnológica que ya es un hecho, que es la banda ancha para todas las secciones rurales, hay 2 o 3 proyectos que ya están muy avanzados, la tecnología también va a ser un factor excluyente para muchos empleados. Y bueno, que los empleados tengan planes sociales para paliar esta situación es un tema que nos puede resultar acorde a nuestros principios o no. La cuestión es que el trabajador hoy, sobre todo el trabajador de la base de la pirámide ocupacional, aquel menos calificado para los puestos más menor remunerados de la escala, tiene un coste de oportunidades entre trabajar o hacer changas en negro para poder fortalecer los ingresos de los planes. En ese sentido, bueno, ahora el 1 de septiembre entra un decreto, que es el plan para la protección del trabajo registrado, que promociona el presidente Fernández, donde los trabajadores no permanentes de la ley de trabajo horario van a poder cobrar los planes y trabajar a la vez. Es decir, que el empleo registrado, no permanente, o sea, de prestación discontinua, ¿no? El empleo registrado les va a permitir seguir gozando de los planes sociales, además de estar registrado en un empleo no permanente. Todo este combo que ya les dije en la diapositiva anterior ha desencadenado en 2 cosas: la prohibición de despido a partir del 31 de marzo del 2020, que prohíbe los despidos y las suspensiones
los despidos sin causa. Ustedes saben que despedir sin causa es una facultad del empleador, o era hasta el advenimiento de esta norma emergencial, una facultad del empleador que hoy está suspendida. Hasta fin de año por entrada de los sucesivos decretos. Aquí yo le fui poniendo cómo se fue prorrogando, y en julio del año 2020 se estableció que las contrataciones posteriores a la entrada de vigencia del primer decreto, que es el 329, no entraban en esta norma emergencial, es decir, que sí se puede despedir sin justa causa a aquellos trabajadores que entraron con posterioridad al 31 de marzo del 2020. Luego, a principios de este año, dice que los despidos no cuestionados en su eficacia extintiva se le aplica la doble indemnización. ¿Y qué quiere decir esto? Yo quiero explicarlo para que el auditorio entienda. Los despidos están prohibidos. Por lo tanto, si yo despido a un trabajador, el trabajador tiene la opción de la reinstalación. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que puede promover por la vía de amparo ante el juzgado laboral competente que lo reingresen al trabajo, porque el despido carece de eficacia, es nulo, sin justa causa. Yo despido al trabajador sin justa causa y el trabajador puede pedir su reinstalación. Pero si no la pide, es decir, esos despidos no cuestionados en su eficacia extintiva, corresponde la doble indemnización. También establece este decreto del 34 de principio que el COVID-19, la infección, se presume, hasta que se demuestre lo contrario, una enfermedad contraída dentro del establecimiento. Esto tiene muchas implicancias. Ahora estamos recibiendo, por ejemplo, ustedes saben que hace poco hay una resolución, que es la resolución 4 del 21, que dice que los trabajadores vacunados con una sola vacuna pueden reingresar, que tienen, constituyen factor de riesgo o tienen alguna comorbilidad, pueden ingresar nuevamente a los lugares de trabajo. Hemos recibido muchas consultas, algunas empresas o algunos productores o algunos establecimientos han optado por no aplicar esta normativa y esperar a la doble vacunación. Otros directamente han pedido Héctor, me parece que se cortó el audio. ¿Hola? Sí, ahora sí, dale. Bien. Hablábamos de qué hacemos con el trabajador que, estando vacunado, con una sola dosis, en virtud de la resolución 4, pide reingresar al trabajo. Algunas empresas han suspendido esta resolución porque entienden que el esquema es doble vacunación, y se ha también dicho, y se nos han llegado consultas respecto de qué hacemos con el personal que no ha sido vacunado y que se niega a ser vacunado, si puede reingresar o no a los establecimientos. Después, si quieren, en el espacio que sale para las preguntas, podemos charlar abiertamente sobre estas cuestiones. Bien. También establece, entonces, decimos que, por último, quiero decir, y a volver a la anterior, el decreto 413, que es de junio, el 25 de junio, prorroga la prohibición de despidos hasta fin de año, hasta el 31 del 12 del 21, y hasta aquí llegamos, ¿no? Este mismo decreto que prorroga la doble indemnización, que es anterior a la pandemia, y se aplicó no por razones sanitarias, sino por razones de emergencia ocupacional, por el gran desempleo que había. Entonces, las chicas después vamos a hacer un simulacro de liquidación de una indemnización laboral y les van a explicar bien cuáles son los rubros a los que aplica esta doble indemnización y van a abordar el tema de manera más profunda. Pero ¿qué pasa con el régimen nacional de trabajo agrario? Hasta el 2012, con la 2448, la historia fue una. Eran lo que se llamaban estatutos especiales, como también lo eran las empleadas de casas particulares, mal llamado servicio doméstico. Eran
no se le aplicaban las leyes de contrato de trabajo. Y a partir de ahora, de esa legislación, que ya tiene sus años, va a cumplir 10 años el año que viene, empieza a aplicarse supletoriamente la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de principios protectorios del trabajador, contenidos en la ley de contrato de trabajo, que se aplican automáticamente al empleo rural. A su vez, de estos principios protectorios, como por ejemplo el indubio pro operario, que es que en caso de duda, si yo tengo 3 testigos que dicen que trabajaba y él tiene 3 testigos que dicen que no trabajaba, los 3 testigos, si declaran todos bien, los de él valen más que los míos, y que se presume la relación laboral hasta que el empleador demuestre lo contrario, y que se presumen un montón de cosas a favor del trabajador, hasta que nosotros con la documentación laboral que tengamos llevada en legal forma, por eso es tan importante lo que las chicas van a explicar después, podamos demostrar que la relación no se corresponde con lo que dice el trabajador, sino que se corresponde con nuestra documentación laboral. A su vez, se elimina el periodo de prueba, ya vamos a ver, no hay periodo de prueba, por eso es tan importante cuando nosotros contratamos a alguien en el campo que esa contratación tenga una inteligencia previa, tenga una pequeña búsqueda, tenga una base de datos, tenga un estudio previo. A nosotros nos pasa habitualmente que nos dicen, che, mirá, tengo un trabajador que no anda bien, me gustaría desvincularlo. Bueno, mirá, no se puede despedir. Si se despedís tenés que pagarle doble. Hace un mes que está trabajando, pero no hay periodo de prueba. Por lo tanto, ahora no lo podés pedir, no tenés periodo de prueba, y si lo tenés que echar, la indemnización mínima son 2 haberes de indemnización mínima. Las chicas ya después van a hablar de cómo se calcula la indemnización en el caso de distracto. Entonces, nosotros que elegimos mal, o que no tomamos los recaudos suficientes para elegir el trabajador, nos vemos en un problema que es bastante grave, a pesar de que haya estado trabajando nada más que un mes, ¿no? Bueno, se incorporan licencias que antes no existían, se limita la jornada laboral. Esto de la jornada laboral, después lo vamos a charlar, es todo un tema, porque el campo se rige por las necesidades de la explotación y por la naturaleza, no se rige como otras empresas industriales o otras actividades industriales o de servicios, no se rige por un horario comercial o por las necesidades de la producción, sino que en el campo las necesidades cíclicas y estacionales son las que mandan. El tema de la antigüedad mínima de 2 haberes ya lo dijimos, y las sanciones por el empleo no registrado. Entonces, ¿qué pasa? Cambia drásticamente y se asemeja la relación laboral de los trabajadores del campo a las otras relaciones laborales de todos los convenios colectivos que en general conforman el gran abanico de las leyes laborales argentinas. Y esto, la verdad es que nosotros desde el punto de vista doctrinario no estamos de acuerdo, porque el campo merece que se contemplen las vicisitudes propias de la actividad rural. La actividad rural, el campo, como dice un amigo, el campo no para. Un tambo es 2 ordeñas al día, 24/7, y la soja cuando está hay que cosecharla, cuando hay humedad hay que sembrarla, y los ciclos naturales son los que dictan el ritmo de las explotaciones, y esto debería estar mejor precisado en la ley. Como ya dijimos, en el artículo 16 dice que no puede ser celebrada el contrato por periodo de prueba alguna. Por lo tanto, una vez que lo contratamos, ya está. El artículo 17, y ahora vamos a hablar un poquito de las modalidades. Una fuente muy grande de consulta es qué pasa con las modalidades de los trabajadores rurales. ¿Qué pasa cuando nosotros en la cosecha necesitamos reforzar la cantidad de gente, o cuando en una explotación pecuaria tenemos que contratar a algunos trabajadores para, qué sé yo, para apartar la hacienda y vacunarla, o cuando una ensiladora de forrajes o una picadora de granos llama a reforzar la cuadrilla de los empleados para cuando es la temporada del maíz de primera o del maíz de segunda. ¿O qué pasa en los acopios cuando viene la cosecha gruesa y se necesita más gente para recibir los camiones? ¿O cuando me llega un camión con fertilizantes
o con agroquímicos si yo necesito que los trabajadores me descarguen ese camión. ¿Qué pasa con toda esa gente que nosotros contratamos temporariamente? Bueno, aquí hay muchísimos errores administrativos generalmente en los productores, porque estos trabajadores temporarios tienen que justificar que su trabajo obedece a necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional o a procesos temporales propios de la actividad agrícola, pecuaria o forestal. También menciona la ley los remates feria, por ejemplo. Nosotros tenemos clientes que son consignatarios y todos los peones a caballo o los peones a pie que van a la feria son permanentes de prestación discontinua y cobran por jornal. Si hay un remate por mes, cobran ese día, o a veces cobran 2 días cuando se quedan a cargar la hacienda a los camiones o a recibir la hacienda el día antes del remate. Pero cobran nada más que ese día. ¿Ustedes lo pueden hacer en sus actividades? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay tambos que tienen los partos sincronizados y cuando viene la época de las pariciones, en las huacheras contratan más gente para atender los partos por un periodo de tiempo. ¿Eso se puede? Por supuesto, pero hay que tomar ciertos recaudos. ¿Y qué recaudos son estos? Que es el temporario lo pueden hacer una sola vez. Esto es casi ridículo, porque si es temporario, es distinto al contrato por temporada de la ley de contrato de trabajo. Contrato por temporada de la ley de contrato de trabajo es el típico contrato de, por ejemplo, la tienda que se instala en Pinamar en épocas de vacaciones. Va a trabajar diciembre, enero, febrero, marzo, hasta Semana Santa, después levanta todo y se vuelve a su lugar de origen, porque los turistas ya se fueron, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? En este contrato por temporada de la ley de contrato de trabajo, esa chica que puso la tienda, al año siguiente tiene la obligación de volver a llamar a la misma empleada para que vaya a atender la tienda al verano siguiente. Aquí, en la actividad agropecuaria, no es, una vez que yo contrato a alguien por temporada, no tengo que volver a convocarlo en la futura temporada. Pero si yo lo contrato temporariamente para una necesidad, termina esa necesidad y se va a su casa, cuando yo quiero de nuevo usar sus servicios, ya se transforma en permanente de prestación discontinua. Es decir, es un solo tiro. El contrato temporario de la ley de contrato de trabajo es un solo tiro, una sola vez. Y esto genera confusiones. Yo tengo mucha gente que lo caracteriza como temporario, lo ingresa como temporario, le hace el 931 como temporario, con el código de temporario, le liquida como temporario, y en realidad son permanentes de prestación discontinua. Dejemos que cuando un mismo empleador, en más de una ocasión, de manera consecutiva, contrata al mismo empleado, ya deja de ser de temporario y empieza a ser permanente de prestación discontinua. ¿Y cuáles son estos trabajadores? Les vuelvo a repetir, los que se convocan para necesidades de la explotación o procesos permanentes de la explotación. ¿Y qué pasa si yo no pongo nada? Pongo los contratos de tal fecha a tal fecha y no pongo para qué lo contrato. Y ese contrato es nulo y se van a considerar trabajadores permanentes. ¿Y qué pasa si yo lo necesitaba hasta el 2 de septiembre y después dice, che, mirá, lo voy a usar un mes más? Se convierte en permanente. Entonces, ahí vienen los problemas cuando al darse por despedido, van al sindicato, el sindicato le dice, no, vos sos permanente y te piden, incluso te piden una indemnización por una omisión defectuosa en la registración, porque estaban mal registrados, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar y para que a ustedes les queden los tips, ¿no? Las necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, la define lo que hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un contratito por escrito, y si podemos, lo rubricamos la firma en la Secretaría de Trabajo, o de un escribano, o en el juez comunal, para darle fecha cierta, no es esencial, pero lo recomiendo. Y en ese contratito, que después le podemos dejar los modelos mediante Jorge o Daniela para que ustedes lo tengan, establecemos
¿Para qué lo contratamos? ¿De qué tiempo a qué tiempo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y por qué eso que va a hacer es cíclico estacional? Porque si yo hago ese contrato de un trabajador permanente con prestación discontinua, pero resulta que le pongo que va a hacer tareas que no son permanentes, que son habituales, como por ejemplo un ordeñador, un peón ordeñador, entonces siempre tenemos que justificar. Por ejemplo, lo contrato como peón ordeñador, sí, pero para cubrir los francos de los fines de semana de los tamberos asociados. Eso es cíclico estacional. ¿Por qué? Porque cuando se va, porque tiene que descansar el tambero asociado, vos le ponés otro para que lo reemplace, o cuando se enferma, o cuando se tiene vacaciones, o cuando lo necesita, es una necesidad concreta, ¿no es cierto? Y está especificada en un contrato. No sé, Miriam, si vos querés acotar algo respecto a cómo son los códigos y cómo se ingresan cuando le damos el alta a ese tipo de trabajadores. Sí, buenas tardes a todos. Los códigos de ingresos en el AFIP son bastante claros. El 110 es para la primera condición, para el empleado permanente. El 111 es para el que te decía usted recién, el empleado que es de prestación discontinua. Y el 112 es justamente para el más complicado de todo, que es para el empleado de prestación temporal, que es el que nos estaría, digamos, es el que nos permite establecer la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha probable de fin cuando termina ese trabajo eventual que tiene un determinado momento. Digamos, los códigos están bien claros y son los que nos permiten, digamos, con bastante claridad establecer cómo es la relación laboral. Exacto. Un tema acá, un tema muy importante. Si tenemos un trabajador permanente de prestación discontinua que trabajó 7 días en el mes, cuando cargo los 931, poner que trabajó 7 días. Porque si ponemos que trabajó 30, después el Renatre nos cruza la información, ¿no es cierto, Claudia? Sí, correcto, ya lo vimos. Es tremendo. Nos cruza la información y te salen reclamando deuda por lo que vos declaraste en los 931, ¿ok? Eso es muy importante. Perdón. Y ahí requiere una tarea administrativa diaria, de estar encima, ¿no es cierto? A veces esas cosas no le damos bolilla y después se transforman en dolores de cabeza. Bien, perdón, entonces... Perdón, sí. le iba a aclarar que es muy frecuente que en los sistemas de liquidación ya estén establecidos los programas que el trabajo es de 30 días. Entonces, el que realiza las liquidaciones le da enter, pone 7, no hay error de cálculo, pero sí hay error de información, que termina siendo muy gravoso para la empresa ese error de información. Por eso es tan importante, digamos, establecer los días realmente trabajados, porque sobre todo en los remates ferias ocurre muchísimo eso. Claro. Muy buena acotación, gracias Miriam, porque los programas están preseteados y por default tienen 30 días. Entonces nosotros no modificamos ese numerito y después cuando cargamos mal los 931 nos dicen, no, trabajó 30 días y no trabajó los días que corresponden. Entonces, primero, nosotros el enfoque que le damos al curso, como ustedes ven, la participación de las chicas, es práctico, para que ustedes se lleven consejos que les sirvan en sus explicaciones, no para que nosotros nos pongamos a recitar qué dicen los artículos. Entonces, los trabajadores temporarios lo podemos usar una sola vez, no más. Prácticamente es inexistente, porque nos tenemos que acordar que ya la segunda vez pasa a ser permanente de prestación discontinua. Y los criterios de selección y de anticipación y de contratación son fundamentales. Yo en las explotaciones le digo, che, no funciona. ¿Y cómo lo contrataste? No, el que hace el control lechero me lo recomendó, este es pariente de uno que ya viene, y también la anticipación. Héctor, tengo que hacer un contrato permanente de prestación continua para un trabajador que me va a ayudar con los partos en las guacheras, por ejemplo. Ah, bueno, ¿cuándo entra? No, ya está trabajando. Sí. ¿Cómo que ya está trabajando? Ya está trabajando. Bueno, pero
¿Por qué no lo hicimos antes? Cuando antes de entrar, todo es más fácil. Lo mismo que si ustedes le quieren hacer firmar el contrato al tambero. A mí hay muchísimas explotaciones que los tamberos no tienen contrato, porque una vez que ya se formó la relación, hacerle firmar un contrato resulta violento para los tamberos. Entonces, eso es fundamental, registrar la relación antes del ingreso y hacer otro tema, los preocupacionales. Ustedes saben que en el campo, uno de los riesgos, por ejemplo, las patologías lumbares, que están en la lista de riesgo asociada a la mayoría de las tareas que se trabajan, como andar a caballo, ordeñar, etc. Si nosotros no tenemos el registro, después esos temas los vamos a tener que pagar como una enfermedad profesional, porque son riesgos asociados a la explotación. Entonces, nadie hace preocupacionales anteriores. Saltan las patologías lumbares, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, hay un montón de otras, ¿no? Y la tenemos que pagar nosotros. Y si lo registramos mal y hay una diferencia en el ingreso base, no solo nos va a arreglar el tema de la RT, sino que también corremos serios riesgos de tener que poner la diferencia. Porque a veces se consigna una remuneración que es inferior a la real. Por ejemplo, cuando se le paga lo que dice la ley, y todos los premios se le pagan por afuera, ¿no es cierto? Entonces hay problemas con el ingreso base. En definitiva, la importancia del contrato psicológico. Si el contrato va a ser por un tiempo determinado, no crear falsa expectativa. ¿Qué es el contrato psicológico? El contrato psicológico es lo que nosotros esperamos del empleado y lo que el empleado espera de nosotros. Eso hay que aclararlo antes. Aclararlo antes del ingreso. Mirá, yo te necesito hasta tal fecha. Y de última, tomarse unos días más. Es preferible que sobre y no que falte, porque muchos lo contratan, pasa la fecha de cierre y sigue estando inscripto. ¿Y qué pasó? La relación se nos transformó en permanente. Ser claros con la tarea que va a realizar hasta cuándo. Por eso hay que ponerla, los procesos temporales o las necesidades cíclicas y estacionales, hay que ponerlas en un contratito. Y hay que registrar todo. Nosotros nunca le vamos a recomendar a un productor que tenga una relación registrada. A veces pasa, bueno, las chicas ya le van a dar los números de lo que pasa cuando están registrados. Bien. Y otro tema es la solidaridad. Yo les pregunto, ¿ustedes saben la gente que les cosecha, o que les pica el maíz, o que... Perdimos el audio, Sí. Héctor. Bien. Retomada un minuto antes, 30 segundos. Hola. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se escucha. Ustedes saben que hay problemas con internet de Fibertel en toda Esperanza. Estamos teniendo problemas, así que bueno, les pido disculpas. Decía, ¿ustedes saben si sus contratistas rurales de todo tipo, el que le arregla los alambrados, el que le siembra, el que le cosecha, cualquiera, tiene sus empleados en regla? Bueno, miren, yo por ejemplo tuve un juicio de un muchacho de 28 años que se lo tragó en la embolsadora, que fue a picar maíz al campo y que estaba como monotributista, ¿no? Ese juicio de sumas siderales todavía está en ciernes, no se ha definido, pero les aseguro que para la persona que le fueron a picar al campo, para ese productor tambero, eso hoy ha sido un antes y un después. Entonces, ¿cómo nos podemos liberar de esa responsabilidad solidaria? Pidiéndole las cosas que tenemos que pedirle. ¿Cuáles van a ser las que las chicas le van a explicar a continuación? Yo quiero hacer un resumen, en definitiva. Entonces, relaciones registradas, anticipadas, documentadas,
con la correcta tipificación de la relación, no prorrogables, van a ser todos consejos que le vamos a dejar como tips para que de esta charla ustedes puedan sacar verdaderas cosas que les sirvan. Ahora le voy a dar la palabra a Claudia y a Miriam, y ellos nos van a hablar qué pasa si luego de que lo contratamos, se nos da por despedido, porque no quiere trabajar más, o lo tenemos que despedir. Cosa que hoy no se puede, pero que a veces se da. Chicas. Bueno, ahora nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros... Una consulta de forma, discúlpenme. Yo tengo 2 preguntas. ¿Las respondemos ahora o esperamos al final? Como quieran, es lo mismo. Podemos avanzar, Jorge. Avanzamos y las hacemos al final. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a tratar un poco de poner en números lo que Héctor fue exponiendo para cuantificar un poco tanto el tema de indemnizatorio como el tema del empleo no registrado. Para ello vamos a empezar haciendo una consideración que es muy importante, que ya Héctor la mencionó, que la ley 26727 en el artículo 22 ya establece una diferencia con la ley de contrato de trabajo para el tema del trabajador rural, donde establece que como mínimo tiene que haber 2 sueldos o 2 haberes de indemnización, a diferencia de lo que establece la ley de contrato de trabajo en el artículo 245, que estamos hablando de 1 mes de sueldo. Si podemos avanzar, nosotros acá les trajimos un recibo de sueldo, porque nos interesa que partiendo de este recibo de sueldo después vamos a ir haciendo el análisis de los conceptos indemnizatorios. Y en esto le queremos hacer mención de cuáles son los ítems que tienen que estar sí o sí en el recibo de sueldo, y que es importante esto, porque después es un elemento probatorio. Y tenemos que ser claros, sobre todo en algunas cuestiones, como por ejemplo la fecha de ingreso. No sé si me querés agregar. Sí, digamos, el encabezamiento, yo creo que todo, no es una falla común, la parte de encabezamiento de la empresa, con el domicilio, que es muy importante, donde cada empleado realiza la actividad rural. Porque a veces ocurre que yo tengo 2 o 3 establecimientos y hago figurar el de la razón social. En el recibo de sueldo tiene que figurar donde está realizando la actividad el empleado al que hago referencia. Eso es en la parte del empleador. En la parte del empleado es muy importante, digamos, los datos completos, o sea, el nombre, el domicilio, el lugar donde vive, donde está realizando el trabajo, la fecha de ingreso, si tiene antigüedad reconocida con anterioridad, o sea, porque es muy probable que a lo mejor estuvo antes, y nosotros ya sabemos que nadie empieza de cero si tiene una antigüedad anterior, si reingresa, sino que ya viene consigo una antigüedad reconocida. La calificación profesional, la categoría que está ejerciendo. ¿Por qué? Porque una de las falsas registraciones que es muy común, que se tiende a dar como categoría el de peón general, y en realidad es un conductor tractorista, o es un puestero, o es un encargado. Entonces, yo ya especificando cuál es la calificación profesional, la estoy registrando y la estoy exponiendo. El sueldo básico, que es muy importante, porque entonces yo ahí todos los meses hago firmar realmente el sueldo por la categoría que corresponde. Otro dato que tiene que contener el recibo de sueldo es la modalidad de contratación, como decía el doctor, que digamos, ahí yo tengo si es por trabajo permanente, si es discontinuo, o es un contrato eventual. Y lo otro muy importante es la RT a la que está asociada, porque me está diciendo de última, digamos, a dónde tengo que comunicarme, cuáles las garantías que tiene con la RT. El resto es informativo, porque es cuándo realicé los aportes jubilatorios, con qué fecha y qué mes y en pesos lo que estoy exponiendo. Lo aclarábamos con Claudia y lo pusimos este recibo, porque hemos visto en muchos casos en que los recibos están muy incompletos, apenas si tienen los datos
digamos, el encabezamiento de la empresa y el número de quit y nada más, y el empleado, y sí el sueldo básico y la categoría. Pero es muy importante que contenga toda la parte, digamos, de la parte contractual en el recibo. Miriam, un tema acá. Ustedes les dije que la ley 26727 pone todos los principios protectorios del trabajador, que quiere decir que si esto que Miriam les explica no está en nuestros libros y en nuestra contabilidad, se presume verdad lo que él dice. Es decir, que la única forma que tenemos de contrarrestar la afirmación de un trabajador cuando se desvincula de la empresa, que dice que no era peón, que era tractorista, es tenerlo bien registrado. Y doctor, sí, y como a continuación es lo siguiente, que es lo que se puede observar. Como el recibo de sueldo es el primer paso inicial, no hay forma que después en los libros, que en este caso nuestra segunda prueba en los libros de remuneraciones, quede expresado lo que nosotros queremos defender. No hay manera, porque la primera exposición es lo que estamos liquidando. Entonces no hay otra forma después de modificar. Lamentablemente el libro de remuneraciones sale tan incorrecto como el recibo de sueldo. Bien. Bueno, esto es lo que queríamos rescatar, sobre todo con el tema de los recibos de sueldo. Partiendo de ese recibo de sueldo que nosotros pusimos, tomamos un sueldo bruto de 45.000 pesos y una antigüedad de 28 meses y le vamos a presentar un despido sin causa. Bueno, en este caso hicimos los dos cálculos. Hicimos el cálculo de la indemnización simple, si fuera un trabajador que no estaría con la obligación de la doble indemnización. ¿Cómo se calcula? En el caso de un trabajador con 28 meses de antigüedad, partimos de la indemnización por antigüedad, que en este caso son 3 años, el sueldo bruto. A eso le agregamos la indemnización por preaviso, que es 1 mes de sueldo, y a eso le agregamos el SAC sobre esa indemnización, sobre ese preaviso, que en este caso son las 12 partes del mes que tomamos como preaviso. A eso tenemos que agregarle las proporcionales de vacaciones no gozadas, porque ustedes saben, si lo indemnizamos y hay vacaciones que no fueron gozadas, también deben ser incluidas, y el SAC sobre esas vacaciones. Haciendo este cálculo con un sueldo bruto de 45.000 pesos, estamos llegando a una indemnización simple de 201.000 pesos, cosa que se ve agravada cuando tomamos la doble indemnización, que acá Miriam les va a exponer cuáles son los rubros en los cuales corresponde la doble indemnización, porque no todos los rubros están sujetos. Los rubros sujetos a la doble indemnización son, sí, digamos, son la indemnización por antigüedad, o sea que a los 136.000 pasos exactamente al doble, la indemnización de preaviso y la indemnización del SAC. Ustedes van a ver que nosotros en la columna de derecha lo expusimos nada más que digamos, la indemnización, el preaviso y el SAC de preaviso. El resto, las vacaciones no gozadas y el SAC de las vacaciones no gozadas, no entran dentro de la indemnización doble. La indemnización doble, a su vez, que fue modificada hace muy poco, tiene un tope de 500.000, o sea que es el importe que da por ley, o bien el tope de 500.000, que hicieron muy bien, porque, digamos, había en caso esto porque tenemos una indemnización de 28 meses. Pero si fuera de mayor antigüedad, es muy fácil que pase los 500.000. Bueno, el tope indemnizatorio de la doble está en 500.000 pesos. No puede ser superior a ese importe. O sea que de una indemnización de 200.000 pesos pasamos a una indemnización de 386.000 pesos, simplemente por quedar en la normativa de la doble indemnización. Siempre hablando de... Sí, adelante. Le hago una clase. Fíjense ustedes una cosa, si yo tengo un trabajador que estuvo 28 meses, o sea, 2 años y 4 meses, y tengo un trabajador que estuvo 2 meses, la indemnización va a variar muy poco, porque yo en vez de partir de 3 meses aquí en la antigüedad, voy a partir de 2. Si hacemos un cálculo, grosso modo, estaríamos hablando de 140 y pico, 150.000 pesos. Exactamente, es correcto.
Entonces, algo para que ustedes tengan claro, en el campo, en la actividad agraria, una vez que contratamos un trabajador, la puerta de entrada es muy grande, pero la puerta de salida es así de chiquitita, porque si lo queremos echar inmediatamente después de contratarlo, tenemos que pagar una suma muy... Y partimos con 90.000 pesos ya de indemnizatorio, no es mucha la diferencia. Sí. Bien, continuamos. Otro de los temas que nosotros queríamos rescatar también es el tema de los seguros. ¿Qué comprobantes nosotros tenemos que exigirle, que un poco estuvo comentando Héctor, respecto a cuando contratamos servicios, como en el caso que comentaba Héctor, qué le tenemos que exigir al contratista que nos presente para ingresar a nuestro campo a trabajar cuando trae empleados, por supuesto, ¿no? Bueno, una de las cosas, lo primero que tenemos que exigirle es la constancia del alta temprana en AFIP, porque eso es lo que nos va a acreditar a nosotros que realmente el empleado se encuentra inscripto a nombre del prestador del servicio, y a su vez en el alta temprana también vamos a ver datos que son muy importantes. Si me podés pasar la próxima filmina, ahí yo tomé un caso de simplificación registral con la constancia del alta, donde, bueno, ahí hay datos que ustedes ya les van a dar tranquilidad. Por ejemplo, si hay una RT, cuál es la RT que tiene, cuál es la categoría en la que se cuenta inscripto, porque también ahí tenemos que tener cuidado. Si es una persona que está ya haciendo el manejo de la máquina, no es lo mismo que un peón general que está colaborando. Entonces ya ahí tenemos una pauta si el prestador de servicio tiene debidamente inscripta al personal que está ingresando a nuestro campo. Eso es cuando recién ingresa. ¿Qué pasa cuando esta persona trabaja varios días, que a veces puede pasar al otro mes? ¿Qué información también le vamos a solicitar? Miriam te dijo para... Sí, digamos, una vez el alta temprana es nuestro primer respaldo, que significa que va a estar dentro de la nómina. Lo más importante es, vencido ese periodo, que generalmente, digamos, la contrapartida para yo abonar la prestación terciarizada, es que le tengo que pedir el pago del 931 en todos sus componentes, porque no hay manera de pagarlo en forma parcial, la nómina de ese 931, ¿por qué? Porque me va a dar la tranquilidad y la seguridad de que figura la persona que está ingresando en el campo. El pago del seguro, que yo iba a hacer la acotación con Claudia del 16.600, que hay que tener mucho cuidado, porque generalmente creemos que ese seguro viene incorporado en el 931, y en el caso de los rurales no es una contratación que tenemos que ir y efectuarla en nuestro productor de seguro. Generalmente se paga en forma semestral o anual, pero no hay forma de ingresarla a través del 931. Y algo muy importante también que se suele hacer en las empresas es que si el que viene, digamos, viene el dueño acompañando al maquinista o trabajan en forma, digamos, alternada, yo le pido un seguro de caución. ¿Qué significa? Que el dueño también venga asegurado, digamos, por el caso de accidente, de incapacidad y de muerte. ¿Por qué? Porque el dueño, el titular, también es corresponsabilidad mía, si yo lo dejo ingresar. Entonces, no va a estar en la nómina del 931, pero sí me va a dar la tranquilidad de que yo lo tengo como alguien independiente, como el titular, que digamos al que yo contraté. Estas cosas, para todos, es lo que se llama debida diligencia, ¿no? Es el due diligence que está de moda ahora, pero es la debida diligencia que yo tengo que hacer para ver que mi proveedor sea un proveedor serio. Hablamos de los contratistas, como podemos ser del que nos arregla lo alambrado y un montón del que nos hace el tinglado, y ustedes saben lo que yo veo, lo que vemos también con Claudia en muchos casos actuales, es que, por ejemplo, el tema de maquinarias, el parque de maquinarias, a medida que las máquinas usadas se van vendiendo y la gente se moderniza y compra las nuevas, se abre el abanico de proveedores de servicios rurales
y está aflorando un montón de empresas que compiten por precio con menor estructura, pero resulta que nos vienen a picar el maíz y tienen, el maquinista es el dueño, el que maneja los tractores o las tolvas o los camiones para arrimar los hilos y embolsar, son todos monotributistas y no tienen absolutamente un solo papel. ¿Cuál es el problema? El problema es si ocurre una contingencia laboral o si mi explotación representa una parte importante del picado de esa empresa. Cuando esa empresa se desvincula a algún empleado, va a decir, ah, no, le picamos a Gonen, le hacemos 200 hectáreas por año, así que Gonen también tiene que pagarme si no me paga el empleador principal. Disculpen, chicas. No, es perfecto. Correcto, es así. Es lo que pasa, es la realidad que encontramos en las explotaciones, y en esto hay que tener mucho cuidado y hay que enfocarnos en exigir la documentación que nos ampare después ante cualquier litigio, ¿no? No, después, perdón, Claudia. Sí. Digamos, lo que pasa es que también es muy atractiva la contratación del monotributista, con el cual hay que tener mucho cuidado. Porque como tiene mucho menor costo, nos encontramos con que, digamos, nosotros contratamos a Gonem, que viene con toda la maquinaria y demás para sembrar, y resulta que todo el componente son monotributistas, que nosotros como empresa tenemos que saber que no existe. Digamos, el contrato de monotributista para cada una de las personas que acompañan a lo mejor al titular de la máquina no existe, y es un problema. Si ocurre algún accidente o hay algún inconveniente de reclamo o el titular no le paga, nosotros no tenemos cómo defendernos, porque no es una relación laboral correcta la del monotributo prestando servicio para un terciarizado. Ese es uno de los Ustedes saben que la relación laboral es subordinación técnica, económica y jurídica. Cuando un monotributista presenta, y esto en todos los ámbitos, en la tercera charla lo vamos a ver con los tamberos asociados. No nos queremos meter ahora en un tema que va a ser de la tercera charla, que el consorcio de monotributistas, para no pasarse a responsable inscripto de los tamberos asociados, es todo un tema, ya lo vamos a charlar. Sí. Ahora, un contratista rural o cualquier otro proveedor donde están todos monotributistas, hay subordinación económica. ¿Por qué? Porque el recibo 1, el recibo 2, el recibo 3, el recibo 4, el recibo 5, todo es a la misma persona. Entonces, esa sola presentación de todos los recibos consecutivos hace presumir una relación laboral no inscripta o en negro. ¿Y qué hacen? Proceden todos los rubros que ahora van a ver, porque si a ustedes los asusta una doble indemnización, vamos a ver ahora qué pasa con la indemnización no registrada. Bueno, un temita más y ya pasamos al tema de empleo no registrado. Le queríamos dejar esta consideración también porque por ahí no es muy conocido este seguro y que nos parece importante que hablen con sus aseguradoras respecto del seguro de la Ley de Contrato de Trabajo. Este seguro apunta, se contrata por afuera, no está en el 931 tampoco, pero la cobertura es importante, porque es las coberturas son por muerte, por cualquier causa, y ustedes saben que las indemnizaciones corresponden a medio sueldo por año trabajado. Cuando tenemos gente de mucha antigüedad, es un número también para la empresa. Y estos seguros muchas veces no se conocen, y cuando nos toca el momento, por ahí suelen ser importantes los desembolsos para las empresas. Vuelvo a repetir, no es obligatorio, pero se los recomendamos y que lo vean con sus productores de seguro, porque es importante cuando nos toca el momento de afrontarlo. Nos ha pasado el otro día con una empresa que lamentablemente falleció un empleado de mucha antigüedad y bueno, el costo fue considerable. Bueno, seguimos, si les parece, con la parte del empleo no registrado, así ya vamos terminando, y nos pareció importante, como yo les dije, que lo que queríamos hacer es poner en número lo que Héctor había explicado, y para que ustedes se lleven un poco cuánto es el monto que deberían afrontar por tener este empleado que nosotros hicimos el ejemplo, con un sueldo bruto de 45.500, de 28 meses de antigüedad, que lo despedimos y no lo tenemos registrado. Si podemos pasar a la próxima. Miriam, ¿querés comenzar? Bueno,
Nosotros tomamos como base, en este ejemplo que ustedes están viendo, siempre el primer ejemplo lo vamos a redondear de los 45.000 pesos de sueldo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la indemnización por antigüedad, que ya teníamos un importe de 136.500, el preaviso, que ya lo teníamos. ¿Qué ocurre cuando, digamos, nosotros tenemos el reclamo, que es yo creo que la primera era la 25.323, es una indemnización que subsiste cuando el empleado no hizo ningún tipo de reclamos donde aclara mientras subsiste la relación laboral, sino que el conflicto se da posterior. Me reclama que yo no lo tenía bien anotado, me reclama que, digamos, el sueldo no era el real. Entonces voy con voy con las multas, porque sean más multas que en la parte indemnizatoria, donde el importe de la indemnización común directamente se multiplica por 2. Muchas veces, lo estábamos hablando con el doctor Bonet, cuando la antigüedad es chica, no hay mucho importe de peso, generalmente eligen la opción es la 25.323. ¿Cuándo comienza, digamos, cuando yo es deficiente el artículo 2 de la 25.323, me dice que yo tengo un 25, el 50% de la parte indemnizatoria, cuando no cumplo con los términos, digamos, en tiempo y forma, el pago de la indemnización. Y el agravamiento del artículo 80 por la 2744 es cuando digamos, no entrego la certificación de servicio porque no tengo los elementos, porque no estuvo registrado o porque no lo cumplo con las 48 horas que da de tiempo el artículo 80, son 3 meses del sueldo, por eso ustedes ven los 136.500. Esto es cuando yo uso la 25.323. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar las dos leyes que me hacen, digamos, la que ejercen las multas. O elijo la 25.323 o elijo la 24.013. Sí. Bien. Una observación. Para que ustedes se clarifiquen esta situación, el empleado se fue, porque bueno, no lo puedo despedir ahora, ¿no es cierto? O se dio por despedido, pero mientras estaba vigente la relación laboral, no intimó a registrar. No mandó una carta de documento que dice, intimo por el plazo de 30 días, registre vínculo que me una a usted, teniendo en cuenta que me desempeño como tractorista de lunes a lunes, 12 horas por día, bla, 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 bla. ¿Me explico? No, no lo hizo. Pero como no estaba registrada correctamente, supongamos, o estaba absolutamente en negro, procede este agravamiento indemnizatorio de la 25.323. ¿Está? Y como él dice que era tractorista y yo digo que era peón, la certificación del artículo 80, la certificación de informaciones que yo le voy a dar, no lo va a conformar, porque no dice lo que es. Entonces me la va a rechazar y va a proceder esta multa equivalente a 3 sueldos, que es la del artículo 80. Seguimos. Sí, quiero aclarar algo. O sea, nosotros cuando vimos el ejemplo, estábamos en 200.000 pesos, que podía llegar a 386 por la doble indemnización. O sea, que si al no tenerlo registrado y a esta persona la despedimos, o sea, cortamos la relación, ya estamos hablando de 864.000 pesos. O sea, ustedes para que tengan en cuenta el impacto que tiene el empleo no registrado. Y ahora vamos por la más grave, que es la 24.013, que ¿cuándo es? Cuando yo, digamos, recibo la intimación de que la relación laboral se aclare. O sea, el empleado me pide la fecha real de inicio, me pide que realmente declare la categoría que le corresponde por el sueldo que corresponde, me pide las vacaciones que no le pagué, me pide el aguinaldo que no deposité, digamos, hace todo el reclamo dentro mientras subsiste la relación laboral. Si yo no cumplo, a mí, digamos, la ley me da 30 días para que yo regularice la situación, lo que él me está reclamando por sí o por no, porque tengo derecho a defensa, pero no uso esos 30 días y doy por sentado el reclamo que él hace,
¿A qué llego? A la agravada de la ley, la 2403. ¿Qué sucede? Digamos, si no lo tengo inscrito, supóngase siempre sobre los 28 meses que tenemos nosotros de ejemplo, no lo inscribí nunca y me prueba la fecha de inicio de 24 meses, yo tengo la indemnización de los 24 meses, de los 28 meses, por 2. O sea, la indemnización, los 28, el 50%, perdón, el 25% de todos los sueldos devengados durante esos 28 meses. Lo que me lleva a un importe muy considerable, que no es los 318.500. El artículo 15 de la 24013, ¿qué sucede? Yo le digo que sí, que lo acepto, que venga, que se reintegre a trabajar en las condiciones que él me pone, pero después dejo pasar un tiempo y si por las dudas lo llego a echar antes del término de los 2 años, o sea que tengo 2 años después que lo acepte, llego la aplicación del artículo 15, que es la antigüedad más el preaviso, por 2. Tengo 364.000. Y después ya llegamos al agravamiento del artículo 80, que siempre se supone que si no lo tengo anotado, no tengo cómo poder, digamos, regularizar la situación, no va a haber ninguna posibilidad de que yo tenga el artículo 80, lo que me lleva a los 3 sueldos de 136.500. Esta indemnización se torna en 1.183.000. ¿Por qué? Porque la 24013 tiene todas las agravadas. Ya sea por mala registración, ya sea por falta de registración, ya sea por diferencias laborales. Siempre voy con las multas por lo que yo omití, que es lo que produce el mayor trabajo. Bien, ustedes saben, acotando lo que expone muy bien Miriam, que Argentina es el único país donde las multas, en vez de ir al sistema de seguridad social, van al bolsillo del empleador, ¿cierto? Y yo debo confesar que mis amigas contadoras son muy buenitas, a pesar de que esto es 1.183.000, porque los abogados somos peores cuando hacemos la liquidación. Sí. Porque a esto acá le agregamos un montón de otras cosas más. Entonces, esto es para empezar a charlar. Y lo que decía ella del agravamiento del artículo 15, que junto con el 8, se da siempre. ¿Por qué? Porque una vez que el empleador ya te intimó a registrar, es muy difícil recomponer las cosas. Yo en 25 años de actividad profesional, empleadores que intimaron al registro y que se quedaron trabajando, debo haber conocido 2. Una vez que te intimaron al registro, automáticamente se dan por despedidos y proceden las 2, la de 318.000 más la de 364.000. Entonces, esto es un poco ¿para qué? Para que nosotros cuando vamos con estos números, ustedes hoy tienen la oportunidad que nosotros se lo digamos y ninguno de ustedes, de los 72 participantes que hay en estos momentos, son clientes nuestros y tienen un problema laboral. Por lo tanto, ninguno va a pensar que se lo estamos diciendo porque es una locura. Para que ustedes entiendan el impacto que tiene esto en la economía de una pequeña empresa agropecuaria, incluso la de una grande también. Porque además, en el caso de la 24013, esto va acompañado a una carta a la AFIP. Correcto. Sí, que es la que le da la validez. Yo intimo también a la AFIP y le digo, señores AFIP, miren que yo en el día de la fecha lo intimé al empleador para que me regularice la situación, les aviso. ¿Y esto qué pasa? Todas las contribuciones patronales omitidas al sistema de seguridad social, además de esto, más la multa de 2 a 10 veces, más los intereses, y también puede ser que yo lo tenga que pagar. Bueno, y no lo queremos seguir asustando. No, porque si no, no van a dormir. Bueno, por eso, en estos momentos, que es tan difícil disolver una relación laboral, llegamos a que lo más indicado, antes de enojarnos y antes de decidir del despido, es llegar a un acuerdo. Entonces, hacemos todos los números y hacemos una propuesta de acuerdo, porque hoy realmente encarar un despido fuera digamos, con las indemnizaciones dobles o con las agravadas, es muy, muy difícil para cualquier empresa. Bien. Pero a esto le falta también algo, que son las jornadas, perdón, acá estaba.
Cuando un empleado nos intima para registrar, no nos dice que trabajaba 8 horas por día de lunes a viernes y 4 horas los sábados, que es la jornada de 8 horas que establece la ley 26727. Estas 8 horas diarias y 44 semanales. ¿Qué nos dice? Intimo, registro, relación que me une a usted, teniendo en cuenta que trabajaba de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 18 horas, y los días sábados y a la tarde y los domingos, la jornada nocturna cuando había que cosechar. ¿Por qué? Porque el campo, como hablamos al principio, se rige por la naturaleza, por todos los ciclos. Y es muy difícil decirle a un juez laboral que yo cosechaba la soja, pero si tenía piso, iba a esperar que se hagan las 8 del otro día para entrar con la máquina. No. Cuando la soja está para cosechar, hay que cosecharla, porque yo no sé si después llueve y no la puedo levantar, o cuando el maíz está, hay que ensilarlo, o cuando tiene la humedad suficiente el suelo hay que sembrar, y cuando la vaca hay que ordeñarla 2 veces por día, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la explotación rural, a diferencia de otros trabajos que tienen un horario comercial, etcétera, es 24/7 generalmente, ¿qué pasa? Todos le liquidan nada más que el básico, la antigüedad, y Nadie liquida horas extraordinarias, nadie liquida horas extra. Entonces, lo que yo les digo, después, ¿qué pasa? Se dan por despedido y hay un montón de problemas porque dice, ¿cómo puede ser que en un campo nunca hizo una hora extra? Entonces, si ustedes pueden liquidarle horas extras, domingos o feriados, háganlo, porque eso le da mayor verosimilitud al registro. Sí, Miriam. Sí, yo quería aprovechar para comentarles que nosotros acá en el estudio, que hay muchos empleadores rurales, una de las consultas más frecuentes es que, digamos, las empresas no es que no paguen las horas extras. Es muy probable, que allá les diríamos con seguridad, que en la época de cosecha se reparte, digamos, se establece con el empleado por mayor cantidad de horas de jornada y demás, un porcentaje de acuerdo al rinde. Que generalmente nosotros los invitamos a que si llevan el control realmente de lo que pagan por el rinde durante la cosecha y expresan y cuentan la cantidad de horas extra, están casi iguales si no supera las horas extra. Entonces no tiene sentido no hacerlas figurar, porque casi siempre hay un convenio aparte en el momento de la cosecha. Lo que pasa es que no se expresa. Y yo haciéndole expresar, a lo mejor, digamos, lo que yo el arreglo que hago de una determinada cantidad de dinero, la expreso en 2 o 3 meses o 4, pero impactándola en las horas extras, tengo muchísimas más posibilidades de solucionar las cosas que si directamente tengo una intimación que nunca pague nada. Porque lo dejo expresado y estoy pagando exactamente el mismo importe. Yo sé, con cargas sociales, ¿no es cierto? Pero el dinero, digamos, el de pago, tiene salida. Lo que me faltaría es la parte de seguridad social. Está claro. Muchos empleadores se resisten a pagar horas extras porque eso implica pagar leyes sociales por esos importes. Pero, por lo menos, una parte es importante que figuren los recibos. Sí. Porque en una explotación rural, que no haya horas extras, que no haya trabajo día feriado, es poco verosímil, es poco creíble. Es poco creíble. Otro tema es el registro de entrada y salida. Nadie lo hace. Entonces después cuando me dicen que trabajaban de sol a sol, yo les digo, no, si trabajaba 8 horas. ¿Y cómo lo pruebo? ¿A qué hora entraba y a qué hora salía? Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que es un incordio administrativo, pero si lo pueden hacer es muy importante. Algunas empresas tamberas, que cuando van a arreglar el recibo de sueldo, está bien que ahora se paga por banco, pero a veces cobran también en la oficina una parte. Cuando el momento hay que tener una reunión por mes con el trabajador, donde le pagamos, donde le entregamos los recibos, donde le hacemos firmar la documentación, y esa es la oportunidad para hacerle firmar el registro de entrada y salida. Porque cuando no hay registro de entrada y salida, lo que los abogados llamamos pruebas diabólicas. Tengo que probar algo que dice el trabajador, que se presume que es verdad,
¿Y cómo demuestro lo contrario? No tengo registro de entrada y salida, no puedo demostrar. Entonces ahí proceden las diferencias salariales, que es otro rubro más que agregamos al 1.183.000 pesos, que es la diferencia entre lo que dice el recibo y todas las obras, que generalmente lo cobró con un recibo húsares, lo cobró y no lo tenemos en el recibo oficial. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos hagamos figurar que nos coincidan la entrada y salida en las planillas con lo que nosotros tenemos en el recibo. Y eso es fundamental. Hagamos los contratos escritos, sobre todo si son temporarios o no permanentes. Y también los reemplazos. ¿Qué pasa? Me dicen, no, no sé, Gonen no era tractorista, era peón. ¿Y quién es el tractorista en tu empresa? Ah, no, no tengo tractorista. Ah, ¿cómo? ¿No tenés tractor? Entonces, cuando me hacen una pericial contable sobre toda mi explotación, surge que en realidad yo ahí tenía mal catalogado. Un tractorista tiene que haber y un peón tiene que haber, ¿no? Entonces, no se pueden acreditar los reemplazos. Muchas veces no se pueden acreditar los reemplazos. Bueno, en definitiva, no queremos, hicimos todo el esfuerzo por hacerlo lo más rápido posible. Nos excedimos 12 minutos, pero en definitiva, algunas ideas para que estas charlas generalmente son sensibilizadoras. Ustedes de acá se van a llevar, ahora vamos a charlar sobre las dudas que tienen. Las chicas se trajeron algunas consultas frecuentes que me parece bárbaro para evacuar con ustedes, pero algunas ideas para mejorar la gestión de nuestras relaciones laborales. Primero, anticiparse. Es importante armar una base de datos. Ustedes forman parte, probablemente, incluso del INTA mismo. ¿Qué pasa? Muchas instituciones intermedias no quieren recomendar gente y hacer una base de datos porque no se quieren hacer cargo si no funciona la relación. Pero hoy hay un montón de herramientas para saber a quién estamos contratando. Contratemos, busquemos, hagamos las referencias y anticipemos no. Hagamos el contrato el día antes que empiecen a trabajar y no cuando ya están adentro. Primero el alta, después el ingreso. Una buena relación, un buen contrato psicológico y una buena estrategia transaccional, como decía Miriam, no enojarse, es importante. Miren, yo cuando recién me recibí trabajaba en Buenos Aires en una empresa que es médica y había muchos juicios de mala praxis médica. Y un día fuimos a un curso y un especialista en negociación nos decía, mire, ustedes los médicos, cuando se equivocaron con un paciente, le pueden dejar una tijera dentro de la panza y después lo vuelven a operar, le sacan la tijera y le dicen, perdóname, me equivoqué, lo van a ver, lo llaman por teléfono, ¿cómo estás? Lo curan. Y probablemente el paciente le diga, bueno, está bien, se equivocó, pero reconoció su error y me operó de nuevo. Y es muy probable que no tengan un juicio por mala praxis médica. Ahora, si ustedes cometen el error y después no lo atienden más, no atienden el teléfono, no lo van a ver y hacen una mala relación médico-paciente, seguro que aunque no se equivoquen, por más que hayan hecho las cosas bien, viene el juicio de mala praxis. Con los empleados pasa lo mismo. Con los empleados, si nosotros tenemos un buen contrato psicológico, tenemos buenas condiciones laborales, yo por ahí tengo muchos empleados que me dicen, no, tengo muchos clientes, porque aclaro que el 99,9%, por no decir el 100% de mis clientes son todos productores, ¿no? Yo no hago derecho laboral, tengo el síndrome de la ñata contra el vidrio, porque el abogado laboral, después vamos a ver, cobra una parte de lo que cobra el empleado, cobra una parte de los honorarios que pagan ustedes, es todo un tema, ¿no? Y es la parte fuerte de la relación, no la débil, como dice la ley. Ahora, si ustedes tienen una buena relación, pueden llegar a un acuerdo transaccional rápido y sin gastar mucho dinero. El otro consejo, el seguro de vida obligatorio que hacían las chicas, la inmediatez entre el empleador. Nosotros ya vamos a hablar cuando estamos en las explotaciones tamberas. ¿Qué pasa? El tambero asociado en un tambo de 5.000 litros gana un dinero importante, factura él y la mujer, pero tienen un peón y le dan 20.000 pesos por mes y lo tienen en negro. Nosotros como empresarios no podemos permitir eso.
¿Por qué vamos a ser solidariamente responsables cuando lo demanden? Y los problemas los vamos a tener también nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener inmediatez entre el empleado y nosotros, no con intermediarios. Tenemos que asegurarnos de que las cosas funcionan más o menos como están planeadas. Y después, las gestiones administrativas, lo que estuvimos viendo, cómo hacer los recibos, lo dijeron las chicas, los preocupacionales, los contratos escritos con fecha cierta, la credencial del Renatre ahora nuevamente. Ustedes saben, no sé de dónde son los participantes hoy, pero la ley 26727 se da en un marco donde estaban peleados, en aquel momento el Momo Venegas, que era el secretario general de la UATRE, y el gobierno de Cristina Fernández. Y le sacan el Renatre, que era una caja, una fuente de dinero del sindicato, y lo reemplazan por el Renatea. Hace poco, el Renatre vuelve a manos de una comisión formada por Coninagro, UATRE, etcétera, etcétera, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y en estos momentos el gremio está teniendo fondos suficientes para salir a hacer inspecciones. A nosotros, todos los días nos cae un nuevo cliente que fue inspeccionado por el gremio de la UATRE, cosa que antes no pasaba tan frecuentemente. Y hay muchas inspecciones que se le están dando a los productores agropecuarios. Por lo tanto, tener los papeles ordenados es mejor. Porque las multas que te imponen luego por no tener los papeles son multas administrativas que se pagan en la Secretaría de Trabajo, también son caras. Vuelvo a repetir, usar las modalidades y el registro de entrada y salida. Esos son todos unos consejos generales que nos permitimos darles. Chicas, no sé si quieren agregar algo. No, creo que mencionaste todos los puntos que nos interesaba, que les quede presente y que son los tips que tienen que tener en cuenta. Que muchas veces que hagan el cálculo, porque a veces nos pasa y nos dicen, che, pero yo le pago en realidad, no sé, 15.000 pesos más, y cuando hacen el cálculo entre lo que descuentan de ganancias y blanquean esa diferencia y lo que descuentan por leyes sociales, les termina saliendo empatado. Entonces, sí, yo sé que financieramente hay que sacar más dinero porque hay que pagar las leyes sociales, pero económicamente cuando ustedes hacen el análisis no hay una gran diferencia. Y a veces para evitar problemas después de litigios por diferencias en los recibos de sueldo, hay que hacer ese análisis. Bueno, Héctor, tenemos varias preguntas. No sé si quieren contestar ahora. Algunas quedaron viejas de la primera etapa. No, vamos con las preguntas. ¿Arranquemos con las preguntas? Acá tengo una pregunta, voy por orden. Una consulta, ¿cuál es el plazo máximo de contratación de un trabajador temporario? No hay plazo máximo. Lo que ocurre es que el contrato tiene que estar especificada para qué lo contratás. Perfecto. Y en realidad no hay procesos temporales o cíclico-estacionarios que duren un año, porque dejan de ser cíclicos, dejan de ser estacionales o dejan de ser procesos temporales. La duración la define para qué lo contrato, ¿cierto? Yo lo contrato para la cosecha de soja, bueno, yo sé que puede empezar en abril o en mayo y terminar en junio o en julio, ¿no? Bien, segunda pregunta. ¿Existe la posibilidad de dar de alta en AFIP a un empleado rural por media jornada? Sí, no hay ningún tipo de problema. No hay nadie quien pueda cuestionar que sea un empleado rural de media jornada. Es una actividad, digamos, el establecimiento pequeño para media jornada, digamos, un establecimiento chico, porque si no es muy difícil de decir que tengo a alguien de las 8 a las 12, pero no hay ningún tipo de problema. Bien. Si yo voy a tener un solo trabajador y ese va a ser de media jornada y no me da el blanco, como dice, porque yo soy un tambo, entonces podés tener uno media jornada, accesorio a los que tenés de jornada completa, y ahí, acuérdense, entrada y salida, porque si es media jornada, tiene que estar la planilla de entrada y salida. Para poder probar, sí. Por eso, es muy difícil la media jornada en la actividad rural, pero no hay nada que lo prohíba. Bien.
Un empleado con doble indemnización cuyo monto debiera ser superior a 800.000 pesos, ¿con 500.000 podría arreglarse? La doble indemnización, digamos, primero la común, yo hago el cálculo de la común. La que tiene el tope es la doble indemnización. O sea, si yo por la común tengo una indemnización de 800.000 pesos, en la doble mi tope es 500, pero no arreglo por 500 las dos. Voy con la común, el cálculo común primero y el tope de la doble. Pero espera, yo creo entender el ánimo de la pregunta. Sí. A ver, sí, se puede arreglar por menos. A ver, se puede arreglar por menos. Ahora, es una relación inversamente proporcional entre el tiempo que transcurre y la necesidad económica del trabajador. La verdad es que las audiencias laborales en los juicios, depende del juzgado, pero te la dan en estos momentos para dentro de un año. Entonces, cuando vos tuviste un problema y la liquidación que te pasan es de 800 y vos ofreces 500 de entrada, es un buen ofrecimiento. Es un muy buen acuerdo. Es un muy buen acuerdo. Un buen acuerdo. En la práctica, por un 50% de la... Acordemos que cuando pasa esto, los colegas a veces son la virome más rápida del oeste. Le ponen mucho rubro. Entonces arreglan por la mitad de todo lo que ponen en la liquidación. Yo tengo problemas cuando vienen con la liquidación, se me quieren morir. Pero bueno, se ofrece algo, si no se puede, en la instancia administrativa, hay una audiencia de conciliación en la mitad del juicio, que se llama la audiencia del artículo 51, y se trata de arreglar ahí. Ahora, ojo, si no lo arreglamos ahí, porque las tasas de interés que cobran los tribunales del trabajo son el doble de las tasas bancarias, porque hay un fallo aquí en la provincia de Santa Fe que dice que el empleador utiliza el litigio para financiarse y para especular con la necesidad del trabajador. Entonces son tasas agravadas, ténganlo en cuenta, ¿no? Yo siempre cuando me consultan digo que cuando tenemos que hacer los cálculos, al empleador le tenemos que hacer el cálculo real, el de donde no quitamos absolutamente nada. Lo que consiga hacia abajo en un acuerdo es lo que gana, es el beneficio que puede llegar a tener. Pero siempre tiene que partir de los cálculos reales, porque si no pierde, digamos, la noción. Yo también creo, como usted, que la pregunta estaba dada, si es de 800 puedo arreglar por 500. Sí, siempre y cuando le digan que sí, que no les empaque y el empleado diga, no, a mí págame todo lo que me corresponde. Bueno, eso depende mucho de muchas cosas. Depende del profesional que asesora a la contraparte, depende del trabajador tenga o no otro trabajo, depende de muchas cosas. En general, los abogados que estamos en esto, cuando recibimos la carta y vemos quién interviene, ya sabemos por cuánto vamos a poder arreglar. Es cierto. Yo siempre digo, los cálculos son de un hotel, de un gerente de 5 estrellas de un hotel. Después, para ir para abajo es un problema. Sí. Tengo otra pregunta acá. Entiendo, en caso de ser intimado a la registración y no registrarlo y darse el trabajador por despedido, en ese caso, en juicio, ¿hay que demandar también en base al decreto la doble indemnización? No entendí lo que pregunté, pero es de ustedes. ¿Podemos repetirla nuevamente, por favor, Jorge? Sí. Dice, en caso de ser intimado a la registración y no registrarlo y darse el trabajador por despedido, en ese caso, en juicio, ¿hay que demandar también en base al decreto la doble indemnización? Sí, claro. Cuando me intiman a registrar, y yo, ¿qué digo yo? Porque cuando a mí me intiman a registrar y no lo tengo registrado, yo tengo que negar la relación, porque si no me estoy autoincriminando, ¿no es cierto? Entonces, intimo, Gonen, que me registre la relación. Yo entré en el año 2005 y me desempeñé como tractorista. Y trabajaba 12 horas por día, todos los días, de lunes a lunes. Le digo, no, yo no te conozco.
¿quién sos? Porque si yo le digo, no, vos no eras tractorista, era peón y no trabajaba 12, trabajaba 8, bueno, ¿dónde está registrado eso? Como yo no tengo nada registrado, lo niego. Y cuando yo lo niego, el trabajador se da por despedido. Y ahí empieza la novela. Acá tengo otra consulta. El tope de 500.000 solo aplica al excedente de la doble indemnización, pero no a la indemnización en sí. Es decir, Exacto. ejemplo, la indemnización pura sin aplicar, la doble asciende los 2 millones, a eso hay que sumarle el tope de 500.000. Exacto. Sí, correcto. Es lo que hablamos, sí. La simple se calcula como antes igual. Y la doble, si excede los 500.000, mueren los 500.000. Bien, después hay un comentario que no es una pregunta. Y después hay una otra pregunta que es, ¿el seguro de vida colectivo? No sé qué quiere decir con esto. Eso creo, ¿Es el creo seguro que de hacía vida referencia, colectivo? claro, creo que hacía referencia a lo que habían comentado sobre un seguro especial que era bueno como para recomendar. Preguntan entonces si es el seguro de vida colectivo, ese tipo de seguro. Es otro. No, el seguro, creo interpretar que el seguro de vida colectivo a lo mejor está haciendo referencia al de comercio e industria. Para la actividad rural está el 16.600, que es el seguro de vida obligatorio, que es el que paga 5,5 haberes mínimo vital y móvil al mes de marzo del año que corresponde, y el seguro que comentó Claudia, que no es obligatorio, que es el de contrato de trabajo, que es el que abona la incapacidad o la muerte bajo cualquier circunstancia. Porque son los dos casos, incapacidad o muerte, que pagan indemnizaciones. Pero si no, no hay seguro colectivo, es el 16.600. Uno, el seguro de vida obligatorio que dice Miriam, ese es obligatorio, que se contrata por afuera, no va en el 931, y al otro que yo les comentaba es un seguro, que es el seguro de la Ley de Control de Trabajo, que no es obligatorio. Ese no es obligatorio, se lo recomendamos porque en casos de, sobre todo de fallecimiento, es como que nos estaría absorbiendo esa indemnización. ¿Saben por Otra qué pregunta. hincapié sobre esto? Porque ahora con la pandemia ha ocurrido cosas que no ocurrían en muchos años. Hay empleados rurales que están falleciendo y las empresas se encuentran sin tiempo, porque, digamos, el fallecimiento no es que me avisa de la enfermedad y yo ya lo voy viendo, muy de súbito, y se encuentran con las partes indemnizatorias que son muy importantes. Entonces, ahí lo hablábamos con Claudia y dijimos, vamos a proponerle, no es un seguro caro, depende de la edad que tengan, digamos, edad y estado de salud, porque hay una declaración que se hace cuando se toma ese seguro, que las empresas pagan esa futura indemnización que pudiera ocurrir por muerte o por incapacidad. Bien. Además, a una cosa, cuando el trabajador recibe eso, todo lo demás se arregla muy fácil, porque ya tienen los nervios los herederos tienen los nervios mucho más calmados, ¿no? Exacto. Siguiente pregunta. Un monotributista que presta por año servicio cuando debería haber estado registrado en una relación de dependencia, ¿puede apelar a la ley 24013? Sí, va a apelar a casi seguro. De cajón, directo, sí, sin ninguna duda. Porque además ese monotributista hizo recibo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todo a nosotros. La tiene ya aprobada la relación. Bien. Siguiente. Bueno, preguntan por el material escrito. El material escrito no va a haber. Sí va a haber una grabación si no hay problema por parte de los expositores, como para colgar en YouTube en su momento. Y otra pregunta dice, ¿cómo se liquida el artículo 8 de la ley 24013 si el trabajador está parcialmente registrado? Bueno, ahí entra hay una indemnización que es omisión parcial de registro, que es el artículo 9, el que sigue. Pero también es el 25% de las diferencias, ¿no? Exacto. Entonces, hay una omisión total de registro y una omisión parcial. Acá me aclara Daniela, me hace una corrección, muy mal Daniela,
el material presentado se va a enviar a los participantes. Por lo menos así lo hicimos la otra vez. Metí la pata, pero la vez pasada hicimos eso, sí. Bien, nada, perfecto, gracias por... Está bien. Por nuestra parte no tenemos problema. No hay problema. Estamos a disposición. Bien, perfecto. Me gustaría que nos envíen luego la grabación. Bueno, se le va a enviar el link. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias, todos saludan y agradecen mucho. ¿Los preocupacionales se deben hacer en hospitales públicos para que tengan validez? No, lamentablemente el preocupacional es en lugares privados, y una cosa que es muy importante, porque es saberlo antes, porque hay un diagnóstico que es fatal, porque yo, digamos, si el preocupacional da una aptitud A, me olvido, tengo a alguien que es perfecto, pero cuando comienza a tener B, C o hasta D, que ya tiene preexistencia, yo tengo la opción de tomarlo. El problema es cuando el preocupacional da no apto, que entonces yo ya lo tengo dentro de la empresa con un preocupacional no apto, que entonces el RT no me va a cubrir ningún accidente que le pueda ocurrir. Eso es lo bueno de hacerlo antes del ingreso, porque entonces yo ya sé en qué condiciones estoy ingresando. El A es divino porque sé que estoy tomando a alguien que no tiene ninguna preexistencia, pero ya después de la condición A, sí, entonces comienzan a aparecer las preexistencias. Y ni les digo, si ya tengo adentro a alguien que es no apto, que me sale 2 sueldos decirle que se vaya. Y después otra cosa de la anticipación. Ustedes saben que, como dice ella, cuando es no apto o de, nosotros podemos decir, bueno, no lo vamos a tomar. Pero ojo con la discriminación, porque si nosotros ya está trabajando, le hacemos el preocupacional, y después decimos, che, mirá, no te voy a poder seguir dando empleo porque tu preocupacional salió mal, el tipo se va a sentir discriminado y nos va a meter, por la ley de antidiscriminación, una indemnización agravada por discriminación. Entonces, hagámoslo antes y no digamos nada. Si sale mal, no quedaste, contraté a otro. ¿Me explico? Pero no hacerlos tarde o mencionar el preocupacional como una causa de no contratación. Eso queda secreto para nosotros. Esto se graba, Héctor. ¿Está bien? Bueno, pero los preocupacionales están para eso. Está para eso. Los preocupacionales están para eso. Entonces, si yo me voy a tomar la decisión de no tener un empleado con una patología preexistente, yo estoy en todo mi derecho de no tomarlo. ¿Por qué? Incluso para proteger su propia salud. ¿Me explico? Yo no puedo subir arriba del caballo una persona con una hernia de disco L1, L2. Claro. No está apto para el trabajo y lo estoy tomando. Ahora, si yo le digo, che, mirá, ya estás trabajando hace 15 días, te salió una hernia de disco, andate, ¿y por qué me tomaste entonces? Está claro, ¿no? Resistimos el archivo, Jorge. Tengo una consulta acá. ¿Cómo sugieren operativizar el registro de entradas y salidas? ¿Con una planilla firmada? Exacto. Sí. Bien. ¿Qué pasa con las relaciones laborales familiares? La más compleja. La más compleja. De todas maneras, mirá, una indemnización laboral, incluso la doble, es más barata que un divorcio, generalmente. Bien. ¿Cómo se liquida una indemnización de un trabajador con actividad discontinua? Ejemplo, 10 meses, dice. La mejor remuneración. Bueno, no, perdón, Jorge, 10 días por mes. Perdón, 10 días por mes. Sí. Claro, en el cálculo yo tomo la mejor remuneración de los 10 meses y en este caso no cambia. 10 meses no puede ser inferior a 2 haberes de ese haber discontinuo. Digamos, yo en la discontinuidad tengo 10 meses con distintas remuneraciones. Tomo la mejor. Me parece 10 días por mes, perdón. 10 días por mes. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario establece una escala donde se paga por jornal. Creo que está algo de 1.800 pesos el jornal ahora, diario. Entonces, al trabajador que trabajó 10 días en el mes,
se le liquidan 10 jornales de 1.800 pesos. ¿Me explico? Entonces, ese mes va a cobrar 18.000 pesos. El mes siguiente se le liquidan 7 jornales de 1.800 pesos. Va a cobrar cerca de 14.000 pesos. El otro mes fue 3 días nomás, va a cobrar 8.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos. Está el tema de la comida también, hay que liquidarle la comida para los no permanentes. Pero se le liquida eso. Una vez que le liquidamos por jornal, cuando nosotros lo desvinculemos o se dé por desvinculado, la indemnización va a ser proporcional a esos días que trabajó. Es decir, se va a tomar el mejor mes en todo el año, ponele que trabajó 10 días, y se lo va a multiplicar por los años que trabajó, entonces son indemnizaciones significativamente menores que las a tiempo completo. Porque la base de cálculo van a ser esos 18.000 pesos el mes que mejor cobró que trabajó 10 días. ¿Se entiende? Perfecto. Cuando se trata de... Perdón, Jorge, ahí me parece que habría que hacer una aclaración en base a algo que dijo Héctor, que es, si lo tomás todos los meses de todo el año, ¿no dejaría de ser temporario, por más que sean 10 días por mes? Claro. Temporario, Carlos, sí, una sola vez. Es de prestación discontinua. Claro. Ya la agotaste. Vas a ser permanente de prestación discontinua. Entonces estás obligado a tomarlo con las necesidades. Por eso es tan importante poner qué va a hacer. Porque si vos lo tomás para la cosecha de soja, y todos los mayos lo va a tener que llamar. ¿Me explico? Porque las hojas se cosechan más, ponele. ¿Me explico? Ahora, si lo tomás para arreglar alambrado, y bueno, los alambrados se pueden romper una vez cada 1 año, cada 2, cada 3. ¿Me explico? Si lo tomás para, por ejemplo, para reemplazar a una tambera embarazada, nosotros sabemos que durante el periodo de excedencia, mientras ella esté embarazada y hasta que tenga el bebé, va a ser por 3 meses. ¿No es cierto? Cuando se reincorpore después del bebé, termina el contrato. Pero lo define la naturaleza de la actividad. Otra pregunta. Cuando se trata de servicios tercerizados, ¿se le pide el seguro que ellos lo contraten o también podemos contratar nosotros un seguro de vida con nuestra empresa como beneficiario? Sí, bueno, es peligroso eso de contratar nosotros un pedido porque estamos haciendo presumir una relación laboral. ¿Por qué seríamos los beneficiarios nosotros? Porque es nuestro empleado. Entonces, lo mejor es que lo contrate el contratista directamente. Y ahí tenemos varias alternativas. Una, que es la que dijo Miriam, el seguro de caución. Otra, lo mejor es controlar el 931 y que estén inscritos como tractoristas o como conductores de maquinaria, que es incluso una escala más que tractorista, ¿no? Los que manejan la picadora, por ejemplo, pueden ser, o la cosechadora, pueden estar como conductores de maquinaria. Ahora, si yo me fijo el 931 y veo que mi contratista cumple todo eso, lo contrato tranquilo, por más que me cobre un peso más por hectárea o por metro de bolsa. ¿Por qué? Porque voy a estar tranquilo que si pasa algo, la RT me va a cubrir la muerte, que no es lo mismo, porque los seguros de accidentes personales, y esto es muy importante, tienen un tope. Si el seguro es por 3 millones, te va a cubrir la muerte 3 millones y una incapacidad del 50%, 1,5 millones. Pero la ley de contrato de trabajo, la muerte de un trabajador joven puede llegar a 16, 20, 25, 30 millones. Es algo muy distinto. Entonces, cuando yo tengo un seguro de accidente personal, voy a estar cubierto por una suma. Pero la RT me va a cubrir por una suma mucho más amplia. Por eso es mejor tener un trabajador en blanco trabajando en nuestro campo que tener un trabajador monotributista con un seguro de accidente personal. Acá yo omití una pregunta anterior y que me parece que es bueno aclararla. Dice, si un peón de tareas generales usa eventualmente un tractor, ¿en qué categoría se registra? Tractorista. Sí, la superior. Perfecto, sí, quería aclararlo por lo que comentaste recién. Siempre vamos eso se me había pasado. Sí, lo de mayor Otro valor. tema muy frecuente es el trabajo de los menores, arriba de los tractores, en las empresas tamberas. Es un tema. Hay que tener mucho cuidado. Y si tienen más de 16 años, lo podemos inscribir como no permanente y ya tenemos una cobertura.
pero suele pasar que en las explotaciones, los chicos empiezan a los 8 o 9 años a manejar los tractores, y es una realidad. Yo a veces veo en el grupo de los Facebook, eso soy tambero, y veo a los chicos y los padres lo exhiben con orgullo. Mirá, mi hijo ya a los 8 años maneja el tractor. Bueno, esto puede ser un problema gravísimo, porque además es un problema penal el trabajo menores para el empresario, ¿no? Es un problema penal, es un delito, ¿no? Entonces, hacer cultura respecto de eso también es muy importante. Disculpan que lo meta ahí, pero es un tema que siempre se pregunta. ¿El decreto de prohibición de despidos aplica a trabajadores no registrados que se dan por despido indirecto? Claro, sí. Si el trabajador dice y prueba que ingresó antes de diciembre del 2019 y por alguna razón yo le otorgo tareas, puede pedir la reinstalación. Yo tengo un caso en estos momentos de un trabajador que en el 2018 le cayó una inspección de la Secretaría de Trabajo al empleador y lo relevó por acta trabajando. Y durante la pandemia lo dejan sin trabajo, metió un amparo, solicitó la reinstalación y el empleador lo tuvo que volver a emplear, porque tenía una prueba de que estaba trabajando anteriormente y no estaba registrado. Bueno, un lío bárbaro, ¿no? Pero sí, por supuesto, se aplica a cualquier trabajador, registrado o no, contratado antes del 19 de diciembre del 2019. Otra pregunta, ¿la figura del tambero asociado también debe realizar el preocupacional? No. No. En todo caso, lo que lo deben realizar son los empleados del tambero. ¿Qué sucede con el empleado que faltó a trabajar porque estaba aislado o por COVID? ¿Es un empleado inscripto en regla? No entiendo la pregunta. No, es muy probable que esté preguntando qué hacemos con un empleado que está inscrito y que en realidad estuvo aislado por COVID. Bueno, la ley lo ampara totalmente. Claro. Se han producido abusos, todo lo que nosotros nos podamos imaginar, pero en ese caso, cuando está aislado por la pandemia, corresponde pagar los haberes, tantas veces como esté aislado. Bien, lo que se puede hacer cuando está aislado por COVID es un control médico al domicilio, ¿no? Sí, eso sí. A veces se hace. Y respecto de los preocupacionales del tambero, Jorge, pidan siempre brucelosis y tuberculosis. Porque la marca serológica que deja la enfermedad es motivo de cuantiosísimas indemnizaciones. No quiere decir que yo no lo tome con brucelosis, pero por lo menos sé que la tuvo. ¿Me explico? Es preexistente. Sí, una persistencia. Es preexistente. Tengo una pregunta que era la última y ahora es la anteúltima. ¿Cómo reflejo en el alta de AFIP que el trabajador rural es de tiempo parcial? ¿Cuando proporciono la retribución o tengo que ponerlo en alguna modalidad que refleja dicha contratación a tiempo parcial? No tiene. Rurales no tiene para tiempo parcial, porque la opción es si es permanente o si no es permanente, si es discontinua. Entonces no tiene la opción de parcial. ¿Por qué? Porque es muy probable que quien esté preguntando sabe que cuando ingresamos en las otras categorías un empleado parcial ponemos la condición 1. En el caso de rurales no lo tiene, lo va a tener que reflejar en el recibo de sueldo, que es como yo decía, en vez de tener una jornada de 8 horas, ahí va a hacer figurar que la contratación es parcial, que por menos horas. O sea, puede ser por 4, puede ser por 5, no por 6, porque por 6 horas ya vamos con sueldo, con remuneración total. Pero digamos, si hacemos muy finito, hasta 5 horas con 25 estamos dentro de las jornadas parciales. Pero no tienen cómo reflejarlo, rurales. Y siempre contrato escrito, que diga que es parcial, más recibo, más planilla de entrada y salida. ¿Qué tema? ¿A quién podemos poner parcial? ¿Qué sé yo? Y a un empleado administrativo, por ejemplo, que es verosímil, que va 4 horas por día a llevar los papeles. Un peón rural parcial, bueno, tendré que justificarlo bien en el contrato. Si tengo muchos otros peones,
lo puedo poner. Pero si es el único y lo tengo parcial, va a estar complicado. Bien, y después pide disculpas porque vuelve a la pregunta que omitieron. Sí. ¿Qué perdón, pasa no con te los tomamos hijos en de serio. productores familiares que trabajan en el campo? ¿Qué contrato corresponde? A ver, el hijo, en el caso del tambero asociado, la ley específicamente establece que los hijos no necesitan contrato, pero es como cualquier otro trabajo, ya sea el socio y trabajador a la vez, o el hijo y trabajador a la vez. El contrato que corresponde es el contrato que corresponde, digamos. Si el hijo trabaja no permanente de prestación discontinua, corresponde no permanente de prestación discontinua. Si trabaja a tiempo total, un contrato permanente. Si maneja el tractor, permanente, categoría tractorista. Es lo mismo, no hay distinción. Lo que vemos acá bastante frecuente en el estudio es cuando los padres van incorporando los menores, o sea, es como usted decía, 15, 10, 14 años, que hay que tener mucho cuidado porque en esos casos tienen que estar autorizados para trabajar. O sea, yo tengo que ir de 15 y 14 años, no únicamente la autorización común, sino que tengo que ir al Ministerio de Trabajo para decir, digamos, que me den la autorización para que mi hijo trabaje porque es de necesidad. Y la empresa tiene el agravante que tiene que garantizar cuando es muy menor de que va a concurrir a la escuela. O sea, es bastante complicado tener a todo el grupo familiar trabajando cuando están incorporados los menores. Entre 17 y 16, 17 años están previstas las jornadas para esos menores, entonces es menor el inconveniente. Cuando bajamos entre 15 y 14, yo les puedo asegurar que es un problema. Sí, pero para que Mavi no se quede con dudas, si Mavi es la hija de un productor que trabaja en el campo, y bueno, el papá la tiene que inscribir con la categoría que corresponda. ¿Qué pasa? Es muy difícil que un pariente te haga lío. Por eso muchas veces nos inscriben. Pero también pasa, ¿eh? Las esposas están haciendo los reclamos. O sea, sí, las esposas están haciendo los reclamos, que son cocineras, que mantienen el predio, digamos, surge... No toquemos el tema. Se desentienden y entran los reclamos. No es cierto. No puedo dar una charla si quieren, agregamos una cuarta sobre el reclamo de las esposas. Tengo una pregunta más. No ahondemos en el tema. Tengo una pregunta más. Si la persona se enferma, por ejemplo, cáncer, ¿el empleado puede demandar por discriminación si le bajan el sueldo o algo similar? ¿El empleado administrativo no tiene escala? ¿Cómo? Perdón, no entiendo la última parte. Vamos a la suspensión del trabajo por enfermedad inculpable. El cáncer, como cualquier otra enfermedad, es una enfermedad inculpable. Depende de la antigüedad del trabajador y si tiene cargas de familia o no, yo le voy a tener que seguir pagando el sueldo durante un tiempo, 6 meses o un año, aunque se quede en su casa porque no puede trabajar. Luego, transcurrido ese plazo, digamos que el contrato queda suspendido porque él no puede trabajar por la enfermedad que lo aqueja, yo dejo de pagarle el sueldo, pero tengo que reservarle el puesto por un año más. Si él se cura en ese año, lo tengo que volver a incorporar. Pero si pasa ese año, que se llama periodo de reserva del puesto, si transcurre todo ese año y él no se volvió a reincorporar, el vínculo se disuelve y no lo tengo que indemnizar. Se disuelve sin indemnización. Es muy raro que esto ocurra, porque el trabajador, aunque no pueda, siempre pide la reincorporación igual, ¿no? Pero así es. La enfermedad inculpable, como puede ser un cáncer o cualquier otra enfermedad, suspende el contrato de trabajo y le tengo que pagar igual. ¿Le tengo que pagar menos? Sí. El salario que se liquida por enfermedad suele ser menor porque no hay horas extra, no hay un montón de cosas. Es un menor, pero es el salario que especifica la ley.
Lo que puede Bien. llegar a ocurrir, que yo se lo haría como un agregado chiquitito, es que en ese año de reserva de puestos inicie la jubilación por invalidez, porque, digamos, la enfermedad lo incapacitó, entonces ahí nos encontramos con la famosa indemnización por incapacidad, aunque esté en reserva de puestos. Claro, que es la mitad, ¿no es cierto? Es la mitad, es el 50%. Pero digamos, eso es lo que hay que pensar cuando nos dice que va a iniciar la jubilación por invalidez. Y ahí volvemos que nos sirve bárbaro el seguro del contrato de trabajo. Claro. Bien, voy a hacer la última pregunta, que yo creo que es cortita, la respuesta, como para darle un cierre, porque ya la verdad que nos hemos extendido y les agradezco muchísimo. La pregunta es, en el caso de COVID, supongo que será la ART, dice SRT, pero supongo que será la ART. ¿No se hace cargo? Bueno, a ver, la enfermedad por COVID se presume profesional. Hay un decreto que dice que el trabajador que contrae COVID se presume que lo contrajo dentro del establecimiento. Por eso es tan importante llevar el control médico de nuestros empleados durante la pandemia. ¿Por qué? Porque se presume COVID hasta que se mete. Ahora, ¿qué pasa? Si se presume enfermedad profesional, como por ejemplo, después yo podré aportar pruebas. Mira, no había ningún otro trabajador contagiado, se contagió afuera, ¿o no? Pero cuando se presume enfermedad profesional, a mí me conviene porque la ART me va a devolver esos sueldos que yo le pagué mientras estuvo internado o incapacitado. Ahora, si no es enfermedad profesional, si es una enfermedad inculpable porque se contagió fuera, cosa que debo probar yo, empleador, y es casi dificilísimo de probar, sí. Entonces, si se contrajo afuera, pasa a ser una enfermedad inculpable y le tengo que pagar el sueldo, igual que el ejemplo que dimos anteriormente del trabajador que estaba padeciendo un cáncer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? Consejo práctico. Si un trabajador tiene COVID y no va a trabajar, hay todo un sistema para avisarle a la ART. Y en todo caso, que se le haga un número de siniestro y avisar que tuvo la... Porque después hay otro tema. Las obras sociales se repiten lo que se gastó en la internación contra las ART. Entonces, nos empiezan a llegar cartas documento para que digamos si se contrajo dentro o fuera del establecimiento. Entonces, cuando hay un trabajador con COVID, denunciar al ART ese siniestro. ¿Me explico? ¿Qué puede pasar? Muchas empresas no lo quieren hacer porque eleva el índice de siniestrabilidad y sube el porcentaje de la masa salarial que hay que pagar por mes. Bueno, eso se maneja en cada caso. Hay empleados y empleados. Hay empleados problemáticos que te van a hacer lío y empleados que vos sabés que no va a haber problemas. Hay empleados jóvenes que cursan la enfermedad sin ningún problema y hay empleados que se complican. Entonces, hay que consultar con el asesor legal y con el asesor contable. Che, mirá, tengo a fulanito con COVID, lo internaron, lo hisoparon, está con pulmonía bilateral, ¿qué hacemos? No, vamos a denunciarlo. ¿Eh? Bien. Gente, yo creo que, bueno, hemos tenido prácticamente 2 horas de presentación. Yo creo que ha sido muy fructífera. Las observaciones que hemos recibido en el chat realmente han sido muy buenas. Así que Daniela Faure se va a ocupar de hacerles llegar entonces lo escrito en el día de hoy, la presentación. Le agradecemos mucho a Daniela y ya oportunamente les vamos a informar dónde va a estar colgado el link para que puedan eventualmente repasar esta presentación en YouTube. Así que les agradezco muchísimo, los esperamos la próxima, que creo que es el 16 de septiembre, me parece. De todos modos, todos tienen la presentación. Y bueno, me parece que ha sido muy buena porque hemos tenido muchas conexiones y realmente han persistido
la mayor parte de la gente hasta el final. Así que muchísimas gracias a los expositores y muchísimas gracias también a quienes estuvieron participando en esta capacitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.